Para la serie de hoy les traigo esta familia de billetes de Colombia, que se emitió del 2014 al 2024 y actualmente es la que se utiliza en Colombia. Esta serie va desde los 2.000 pesos hasta los 100.000 pesos. Y ahora sí veremos a detalle cada uno de los billetes. En el billete de 2.000 pesos en su anverso aparece la artista Débora Arango Pérez. Tenemos por acá un dibujo de las hojas y el fruto de un árbol lechoso, que además sirve como seguridad. En el centro, en todos los billetes de esta serie, hacen como un tipo de dibujo con la imagen de la persona. Por ejemplo, esta es la representación de Débora Arango Pérez, que está de pie. En la marca de agua, al igual que los demás billetes, es el mismo retrato del que vimos al lado derecho. Como dato importante, esta familia de billetes contiene elementos táctiles con relieve para facilitar la identificación a personas con discapacidad visual. Por ejemplo, el número 2 viene con relieve. Y por acá en los bordes traen diferentes líneas que indican la denominación del billete. En el fondo, en toda esta familia de billetes hay una temática muy abstracta, con formas, colores y líneas que iremos viendo con los demás. En su reverso exalta la biodiversidad colombiana con una imagen de Caño Cristales, que es conocido como el Río de los 5 Colores, ubicado en la serranía de la Macarena. También incluye la representación de varias especies de aves, destacando este que se llama el cardenal. Y por acá tenemos un texto con citas del artista Débora Arango, tomadas de un libro escrito por ella. En el billete de 5.000 pesos, en su anverso podemos ver al poeta José Asunción Silva. En este lado vemos una planta de puya y un abejorro. Y en el centro, al igual que el otro, vemos una ilustración de José Asunción. En su reverso vemos la representación de los páramos colombianos, que es un ecosistema fundamental para la regulación hídrica del país. También por acá tenemos un fragmento del poema Melancolía de José Asunción Silva y por último el mismo abejorro que aparece en el anverso. En el de 10.000 pesos vemos el retrato de la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda. A la izquierda tenemos una rana arborícola y en el centro una representación de Virginia Gutiérrez. En su reverso vemos una representación de la región amazónica. Por acá tenemos un pescador en una canoa y a lo largo del billete vemos diferentes especies animales de la zona, incluida una serpiente, la cual tiene la forma del río. Por acá tenemos una flor de la Victoria Regia. Y por último tenemos un fragmento de la dedicatoria de uno de los libros más influyentes de Virginia Gutiérrez. Para el billete de 20.000 pesos, en su anverso podemos ver al expresidente Alfonso López Michelsen. Por acá la imagen del fruto del anón, el cual tiene este elemento de seguridad, y en el centro la representación de Alfonso López Michelsen. En su reverso muestran los canales de La Mojana, que son un sistema hidráulico de la cultura zenú. Por acá tenemos a un campesino cargando caña flecha, que es el material que se utiliza para crear el sombrero volteado, el cual aparece por acá. Por último tenemos una orejera zenú, que es un tipo de orfebrería precolombina. Y arriba un poema de Benjamín Puche Villadiego, que está dedicado al sombrero que vimos anteriormente. En el billete de 50.000 pesos vemos al Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez, que igualmente lo vemos acá con una mariposa en su mano. Esto hace referencia a su libro 100 años de soledad. Y a su lado un colibrí picando una flor, que este es uno de los elementos de seguridad del billete. En su reverso vemos las terrazas de la ciudad perdida, núcleo de la cultura tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta. A la izquierda, dos indígenas de la Sierra Nevada y viviendas indígenas. Por acá vemos un burgao, que es un caracol marino comestible. Y por último, un fragmento del discurso La soledad de América Latina, de Gabriel García Márquez.
En el último billete, que es el de 100.000 pesos, vemos a Carlos Lleras Restrepo, que fue un presidente de Colombia. Aquí lo vemos en el centro, al igual que los anteriores, y en su elemento de seguridad vemos una flor del 7 cueros. En su reverso vemos al Valle de Cocora en el Quindío. Por toda la escena vemos la palma de cera, que es el árbol nacional de Colombia. Y por acá un recolector de cera raspando el tronco de la palma. Por acá tenemos un ave conocida como el barranquero. Y por último, un poema sobre la palma de cera escrito por Luis Vidales. Ahora veremos los billetes en la luz ultravioleta. Vemos que el concepto abstracto aún se conserva en esta luz, pues nos muestra elementos o figuras que están en el billete. Por ejemplo, acá tenemos el billete de 2.000 pesos en su anverso. Y así es como se ve en su reverso. Vemos el de 5.000 pesos en su anverso y en su reverso. Ahora seguimos con el anverso del de 10.000 pesos y en su reverso. Igualmente sucede con el de 20.000 pesos en su anverso y en su reverso. Vemos el de 50.000 pesos en su anverso y en su reverso. Y por último, el billete de 10.000 pesos en el anverso y en su reverso. La verdad que me gusta mucho esta serie de billetes de Colombia. Y hasta aquí el video de hoy. No olviden seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo billete.